Ahí dejan la autovía ya 1 kilómetro pues para comenzar la ascensión. Por el lado que van a subir ahora, en los primeros kilómetros hay algunos descansos. En el 4.º kilómetro, por ejemplo, se encuentran en una zona bastante cómoda. Después en el 5.º sí que se van a encontrar ya una primera rampa del 12%. Yo creo que es un poco más largo, pero un poco más suave la ascensión por este lado, porque sí que tiene trozos puntuales del 12, del 10, del 11. Pero solo 1 kilómetro, por ejemplo, supera... No, 2 kilómetros, perdón, supera el 9%. Al paso por un mirador que hay, una zona denominada La Merendera. Luego en Venta Luisa también a 1970 metros de altitud. Y en el kilómetro 12 aproximadamente, entre el 10 y el 14, también hay una zona bastante dura de la ascensión a este puerto de Calaralto. Carlos. Sí. Al abandonar la autovía me he dejado superar por todo el pelotón y por tanto desde aquí iré contando lo que vaya sucediendo, la gente que se vaya quedando cortada, y desde aquí podremos ir hablando con los directores porque Iñaki, por problemas técnicos, acaba la etapa. Ahí se ha quitado el casco ya en esta última ascensión Paco Lara. Vamos a ver hasta dónde puede llegar el corredor granadino del Costa de Almería Paternina. 20 kilómetros para el final de la etapa. A ver cómo ha dosificado, ¿no? Aquí es donde se va a ver cómo ha dosificado el corredor, porque con 20 kilómetros en subida se le pueden hacer eternos, ¿no? Ahí están en Hergal, 3 minutos y 25 segundos la diferencia. Y ahí está Koldo Gil, un hombre que también ha estado en los cortes. La verdad es que Liberty ha trabajado mucho. Vamos a ver cuánto aguantan, ¿no? Nozal, Eras han ido un poquito más cómodos en el grupo. Ahí observen cómo ya se está quedando algún compañero. Félix Cárdenas, que ha bajado ahora la parte de cola. Ahí estamos viendo también a Aimar Zubeldia. Aquí hay ritmo, ¿eh? Aquí hay ritmo, sí. Ya están tratando... Desde el primer kilómetro. Fíjate, y vamos a ahí ver cómo se ve corredores que están progresando, otros que ya ven que no tienen fuerza, se abren. Y Alejandro Valverde, que no aparece de momento en esas primeras posiciones. Vinokurov, que tampoco le pierde la cara a la carrera. Ahí está Landis, Manolo Beltrán, los 5 corredores del conjunto Liberty, Damiano Cúnego. También aparece el italiano del conjunto Saeco. Ahora parece ahí que todo el mundo vuelve a reaccionar. Un pequeño repecho ahí por el que han pasado y que ha hecho daño el ritmo que estaban marcando los corredores de Liberty. Carlos. Sí. Y 3 víctimas ya primeras, 2 que han trabajado muy duro, como son Gianpaolo Caruso y Igor González de Caldeano, los 2 hombres de Liberty Seguros. También ya pierde contacto inmediatamente con la primera rampa Joseba Beloki, el hombre del Saunier Duval. Ahí estamos viendo efectivamente al corredor vitoriano. Igor ahí que busca también entregar el casco después de hacer una parte final de la ascensión a Calaralto y el descenso y ese tramo de autovía. 2 compañeros de entrenamiento pues que se van a encontrar ahora para finalizar la etapa en el día de hoy. Ahí está Koldo Gil, sigue poniendo ritmo efectivamente. Ahí tienen el rostro del de esfuerzo del corredor navarro. Darius Baranovsky, Marcos Serrano, Isidro Nozal y Roberto Eras. Landis, Manolo Beltrán, US Postal, que tampoco va a regalar ni muchísimo menos ese jersey oro de la Vuelta Ciclista España. Y evidentemente, recuerden, siempre le va a quedar la última crono a Floyd Landis para intentar recuperar algo de tiempo que pueda perder en las próximas etapas de montaña en esta Vuelta Ciclista España. Y una formación ya que simplemente te indica en qué manera se van a ir relevando, ¿no? Koldo, hasta que no pueda, se abrirá para dejar a Baranowski. Baranowski dará continuación al esfuerzo de su compañero para que cuando llega a ese punto de inflexión que ve que no está haciendo camino, que no está haciendo daño, pasarlo a su vez a Marcos Serrano, que será el último hombre hasta llegar ya, porque yo creo que sí, aunque esté siempre supeditado a Roberto Eras, tampoco va a tratar de hacer esfuerzos generosamente, sino guardarse también para la parte final y ceder el menos tiempo posible. 3:10 la diferencia para Paco Lara. Qué difícil se le está poniendo. Yo creo que imposible. No, ya no. Tal y como está. Se veía venir, ¿no? O sea, tampoco es una sorpresa, ¿no? Se veía venir lo que iba a pasar. Ahí está Mancebo también bien colocado por detrás de los corredores del conjunto US Postal. Aguanta Jorge Ferrío, también Garceli, el corredor de Vini Caldirola. Cadel Evans también aparece por ahí a rueda de Vinokurov. Carlos. Otro de los corredores fuertes del conjunto T-Mobile. Juan Carlos. Es que todavía quedan 5 hombres de Liberty Seguros para ir dándole más y más gas a la moto y haciendo que queden cada vez más corredores por aquí cortados. Roberto Laiseca, el hombre de Euskaltel Euskadi, José Enrique Gutiérrez de Fonac, y poco a poco el racimo que va dejando uvas una tras otra. Ahí estamos viendo de nuevo otra zona dura. Aimar Zubeldia. Ahí está el hombre de Euskaltel. Euskaltel, que ha tenido un poquito más de presencia hoy en la carrera gracias a la presencia en la fuga de Roberto Laiseca, pero ahí está efectivamente cortándose ya Aimar Zubeldia.
Ahí estamos viendo a Darío Cioni, los hombres de Relax, Jufre, ahí está Smith, este es Daniel Atienza. Se corta Víctor Hugo Peña, el hombre de US Postal, también Iván Parra de Café Baqué, lo mismo que le sucede a Mijailov, el hombre de US Postal, y ya también Aymar Zubeldi accede. Sumeren, Bingen Fernández, ahí se ha entregado también Jacoldo Gil, y ahí hay Thor González que vaya al filo de la navaja, Joaquín Rodríguez, este es Hakche, el corredor de CSC, y ahora es Baranovsky el que está dando continuidad. Ahí aparece David Blanco por la parte izquierda. Alejandro Valverde progresa por ahí también. Quiere que le vean que está aguantando aún en el grupo. Problemas ya para Haske, para Joaquín Rodríguez. Esto se va a ir seleccionando muy rápido. Saunier Duval, que tiene bastantes corredores aún, como pueden ver ahí en la parte izquierda. Estamos viendo a José Antonio Garrido, el corredor de Quick Step. Aitor González, que no quiere entregarse aún. Intenta progresar también el corredor alicantino. Hombres que ya no podrán ayudar. Javier Pascual Rodríguez ni David Latasa no podrán ayudar a Valverde. También se corta Coldo Gil. Ahí está Sevilla, que parece que está encontrándose mejor hoy. David Blanco, Garceli, y ahí está Alejandro Valverde, que ahora de momento en la última extensión ha pasado a posiciones de cabeza. Es la vez que le vemos más cerca del grupo, sabe que hay que estar muy atento. Y oye, el cuerpo le dirá, ¿no?, hasta dónde puede llegar cuando ha habido una caída tan dura como esa. Sí, el cuerpo le dirá, y lógicamente habrá que ver si hasta qué punto Baranovsky tiene fuerzas, ¿no? Porque ya se ha castigado también en el día de hoy, y posiblemente Marco Serrano también, ¿no? Ya dejar solo a Isidro Nozal y a Roberto Heras provocaría un parón, ¿no? Si no están estos dos corredores mencionados antes, Baranovsky y Marco Serrano, ¿no? Para dar ritmo, ¿no? Aunque de todas maneras la diferencia, como ven, es muy pequeña. Sigue bajando. Con todo lo que queda, y en ese aspecto es posible que a lo mejor otro equipo también desee tomar cartas en el asunto, pero sí, a priori no se me ocurre nadie, porque está quedando la carrera tan marcada por el Liberty Seguros que falta a veces un poquito capacidad de reacción por parte de otros equipos. Buena vuelta también para el polaco Baranovsky, corredor que ha estado en US Postal, en Illes Balears, que tuvo que marcharse a un equipo pequeño polaco, el CCC, y que ha vuelto ahora en un fichaje que le está dando mucho rendimiento a Manolo Saida. Ahí aparece Luis Pérez por la parte izquierda, el corredor de conjunto Cofidis. Antes hemos visto cómo llevaba su casco Bingen Fernández para entregarlo al equipo. Ahí está Mancebo, aparece también el campeón de España por la parte derecha, Roberto Heras, justo por detrás de Nozal, Landis y Cúnego, que sigue metido en carrera el italiano. Problemas para Aitor González, pierde contacto, se queda con Rubén Plaza, muy poca distancia, pero ya está sufriendo Aitor González, el vencedor de la Vuelta de hace 2 años. Ahí te ponen un ritmo y voy aguantando, luego de pronto parece que empiezo a tener algún momento de crisis y problemas luego, ya que no puedes aguantar el ritmo de los mejores. Orrak. Y en poco tiempo. Orrak también está sufriendo en la cola de ese grupo. Veíamos a Carlos Sastre también por la parte derecha. Ha vuelto a entrar Joaquín Rodríguez, también Beneberg, el corredor del conjunto Rabobank. Todavía aguantan 40 corredores aquí en este grupo. Piepoli, Perdi. Yo creo que sigue siendo Tino Zavalla, ¿no? El otro que está ahí también en el grupo. De Saunier Duval está Perdi, está Piepoli, como tú has dicho. Tino va muy pelado. Sí, pero es que delante hay otro pelado, ¿eh? Ah, sí. A ver si lo vemos un poquito más en cabeza. Está Joaquín Rodríguez. Sí, queda un cuarto corredor. Tiene que ser Tino Zavalla. Sí, yo creo que sí. Por el pelado tiene que ser Tino Zavalla. Este primer tramo de descanso en el 4.º kilómetro de la extensión. Recuerden que están subiendo por otro lado, por otra vertiente, hasta aquí, hasta la cima de Calar Alto. De hecho, los coches de los directores de equipo que tienen problemas para ir superando a los ciclistas que se van quedando, por eso ahora no hay aquí la hilera de coches que acompañan siempre al grupo de cabeza. Sobre todos huelen que esta va a ser una etapa importante. Ahí está Piepoli, Perdi, ese es Menchov, aguantaba buena hora también. Arreitunandía, ahí está Tino Zavalla, efectivamente, Cadel Evans, Unayosa, Vinokurov, Sevilla, Santi Pérez. 2 bazas le quedan pues de momento a Fonak. Ahí está Mancebo, Ferrío, Carlos Sastre, Luis Pérez y los hombres de Liberty, justo por delante del jersey oro de la Vuelta Ciclista España, Floyd Landis.
Mazzoleni, Cúnego, Cerrillo, Marchante, David Blanco, Pasamontes. Ahí pasaba Valverde con Garceli, Félix Cárdenas, Pello de Reitunandía. La verdad es que tiene una buena representación también, Baqué. Ahí está Benever y Orrak. Y Alejandro Valverde por la posición 15 más o menos de estos 40 que viajan aquí. Muy bien situado. Sí, ya una posición, como estábamos comentando, más delantera de lo que ha mostrado a lo largo del día, ¿no? Que está ahí en un puntito a veces de peligrosidad, ¿no? Porque se te cortan los delante y luego a veces el recuperar la situación o normalizar la situación de carrera te supone un esfuerzo extra e incluso a veces te pueden luego castigar, ¿no? De momento ha salvado bien la etapa, de momento. Vamos a ver ahora en esta apuesta que está haciendo Liberty Seguros por provocar un impasse, ¿no? Bueno, más que un impasse, un momento de debilidad a los adversarios. Temperatura muy agradable, ratitos de sol. Ahora lo que llueven de un lado al otro de la carretera son los cascos de los ciclistas. Ya casi todos se han desprendido de ellos. Son muy pocos los que aguantan ese elemento de seguridad, pero que calienta la cabeza. Incluso Gómez Marchante, que lo llevaba hace un momento, también lo ha entregado ya el corredor del conjunto Paternina Costa de Almería. Se descuelga Joan Orrak, también pierde contacto Félix Cárdenas, el colombiano de Café Baqué, que ha estado buena parte de la etapa escapado y demarrando. Félix, yo creo que tiene que ahora ya va a ser una etapa para los hombres de la general. Sí, y si esta la tacho, esta la tenía, pero la tengo que tachar como opción de victoria de etapa. De momento el ritmo que lleva Baranowski lo están acusando unos pocos, otros van aguantando, bueno, algún esfuerzo que otro, pero van aguantando en ese pelotón. Ahora hay que ver qué continuidad puede dar a este esfuerzo Baranowski, ¿no? Pues es como todo, lleva un ritmo vivo, el terreno ahora no tiene grandes rampas y esto hace que el que vaya a rueda sea un poquito más fácil de seguir. Aquí se veía que podía haber otro movimiento, Illas Balears con Menchov. Estaba ahí muy en segunda fila y el ruso que lo prueba ahí con Carlos Sastre, que ha estado atento ante el movimiento del corredor ruso del conjunto Illas Balears. Ahí está ahora Marco Serrano recuperando la cabeza del grupo. Lógicamente Baranowski llegaba ya a unos cuantos kilómetros de castigo. No ha sido un ataque muy duro, como pueden ver, lo ha podido controlar con comodidad ahora el corredor gallego del conjunto Liberty. Pero bueno, ya es un primer movimiento, ¿no? De nuevo, entre los hombres importantes, entre los equipos importantes de la carrera. Pancarta de 15 kilómetros para Paco Lara. Ahí vuelve Marcos Serrano con Isidro Nozal, con Roberto Heras y con Luis Pérez, que siempre sigue bien colocado entre los mejores en el pelotón. Esto es ir poniendo, poniendo nivel, digamos. Sí, vas dando gas, lo mantienes, buscando ese momento de debilidad, ¿no? De asfixia, de castigo ya a los corredores. Ahí estamos viendo a Carlos Sastre, que acaba de cambiar de bicicleta. Probablemente tenía algún pinchazo. Lo que pasa es que lleva otra bicicleta preparada con dorsal, es decir que a lo mejor ha buscado una bicicleta algo más ligera. El corredor abulense del conjunto CSC. Bueno, ya, Juan Carlos, estabas con Johan Brunel, ¿no? Bueno, ahora lo he dejado y a quien intento acercarme es a Vicente Belda. Vicente, quizás la última vez que le molestamos hoy, pero muy buenas sensaciones las de Alejandro. Bueno, mientras me molestes, me puedes molestar cuantas veces quieres mientras vaya Alejandro ahí. Bueno, la verdad que no sé cómo llevar el tema de la rodilla, ¿no? Sé que esta mañana en el primer puerto le molestaba y lógicamente yo creo que ahora también le debe molestar. Lo que yo creo que hay que aplaudir la grandeza de Alejandro, porque con el tortazo que se metió el otro día y bueno, yo creo que ayer le vino muy bien el día de descanso. Y a ver ahora, a partir de ahora, porque se está subiendo a un ritmo fuerte, pero hay que esperar un poco los ataques sobre todo de Nozal y de Roberto. Pero el hecho de que esté ahí delante, que es un toque psicológico para decirle a los rivales, cuidado, que estoy aquí. No, yo creo que lo significativo es que la rodilla la está soportando el esfuerzo, porque si no, seguro que incluso en el anterior puerto hubiese
hubiese cedido, ¿no? Yo creo que bueno, vamos a ver si pasamos el día lo mejor posible. Si hay que perder algo de tiempo, que sea el menos posible. Y si, bueno, si es capaz de llegar con los primeros, pues la verdad es que chapó. Pues nada, tiempo de espera en el equipo Comunidad Valenciana, Kelme. Como ven, ahí el pelotón, bueno, el grupo perseguidor se ha fraccionado ya notablemente, casi en dos grupos. Atacó Menchov, respondió Carlos Sastre. Posiblemente Menchov era un ataque un poco a la desesperada, porque en el momento que fue neutralizado luego ha perdido contacto por una continuidad en el esfuerzo que ha hecho Marcos Serrano, y ha hecho provocado sobre todo esa fracción de ese grupo perseguidor casi en dos mitades, y donde verán pues ya Baranowski también ha perdido su presencia, Pedro. Y donde ya al equipo Liberty Seguros solo le queda Marcos Serrano para preparar un poquito el terreno a Isidro Nozal, y luego lógicamente le toca a la China a Roberto Heras. Solo una preguntita para Johan Bruyneel. Johan, ¿con ir así va bien? ¿Con defenderse es bastante o os vais a mover? No, nosotros no nos tenemos que mover. Nosotros con intentar de quedarnos con lo que tenemos ya bastante tenemos, ¿no? Pienso que estamos todos esperando hasta que haya ataques, y lo lógico sería que luego acelera Nozal y que ataca a Heras, pero hasta que no haya ataques nosotros vamos a intentar de seguir ahí, y con eso nos conformamos de momento. Vamos a ver si puedes acercarte también un momento al coche de Manolo Saiz. La verdad es que está haciendo una carrera el equipo impresionante, como está aguantando ahí Marcos Serrano, solo 12 kilómetros para el final. Ahí está de nuevo Alejandro Valverde. No para nunca el ritmo los hombres de Liberty. David Blanco intentando acompañarle tanto como puede. Carlos. Sí. Antes de acercarme a Manolo Saiz, lo que es clara es la diferencia en la cara de Vicente Belda, preocupación, hombre, y de una tranquilidad y una relajación absoluta de Johan Bruyneel. Ahora me acerco a Manolo Saiz, se está acercando a nosotros, a ver si puede atendernos ya. Ya estamos con él. Manolo, ¿la etapa va como querías? Sí, yo creo que sí, ¿no? Se ha venido controlando bien la etapa hasta aquí. Se ha venido a un ritmo bastante aceptable, y ahora vamos a ver si en este puerto pues aprovechamos quizá un poco la oportunidad del momento de forma que tienen Isidro Nozal y Roberto Heras, ¿no? Etapón de Marcos Serrano, que ha estado en la escapada, que está tirando. Cuando se le acabe el gas a Marcos, los que acelerarán son los dos líderes. A ver, no queda más remedio, no podemos dejar el trabajo a medias, ¿no? Pero bien, yo creo que todo el equipo ha hecho una gran etapa, y bueno, era un día al que se le tenía mucho miedo, después sobre todo también de un día de descanso que siempre tienes más dudas, y de momento el equipo está respondiendo bastante bien. El árbol lo habéis movido mucho, de momento, de los que están delante en la general. De momento no ha caído ninguno, pero tiempo hay, ¿no? Bueno, yo creo que para que caigan los de la general se tienen que mover los propios de la general, no los hombres de equipo, ¿no? Entonces vamos a ver si cuando se muevan Isidro Nozal y cuando se mueva Roberto Heras, pues logramos que caiga alguno, ¿no? Porque todavía vamos cuarto y quinto en la general y hay que seguir aspirando a ir subiendo posiciones. Una última, ¿te ha sorprendido la reacción de Alejandro Valverde? Parece estar bien. Sí, bueno, después de todas las caídas se pasan momentos un poco de dificultad, pero normalmente los corredores se rehacen, ¿no? Si no tiene ninguna fractura, si no tiene nada tocado en ningún tendón, pues lo lógico es que no mantenga dificultades. Él mismo, yo creo que después de la caída pasó momentos de dificultad, pero se fue ya autoconvenciendo que iba pudiendo más. Y es lógico, es un gran corredor, y encima con la clase que tiene, pues que esté ahí delante. Gracias, Manolo. Como veis, a la espera de que se muevan Heras o Nozal. Y Nokurov, Eladio, una Llosa que empiezan a sufrir de nuevo ante el ritmo. Bueno, tampoco nos ha descubierto nada, ¿no? Pero tampoco ha escondido sus cartas. Es decir, llevan toda la etapa trabajando y no lo van a dejar a medias. Claro, en cuanto consideren que es la distancia, van a intentar probarlo. Recuerden que ya lo hicieron desde... Nokurov muerto. Le dice que ya se ha acabado esto para él. Eladio también va a tardar poco en ceder, y como decíamos, lo hicieron el otro día pues a unos 6-7 kilómetros, porque la verdad es que el giro de Aitana fue terrible, ya a cargo de Isidro Nozal. Y hoy, ahí los últimos 8 kilómetros, cuando comienza la parte más dura del puerto, pues vamos a ver si es la zona escogida. Ahí están llegando ya también a una rampa dura, ese giro hacia la izquierda, como pueden ver, para los hombres que están ahí en el grupo de favoritos. Recuerden que sigue siendo cabeza de carrera Paco Lara, el corredor granadino. Ahí de Pasamontes, que ha aguantado mucho también
que observen ahí esa rampa dura en ese giro que van a hacer izquierda-derecha. Y por detrás de Pasamontes va una Iosa, la escapada va pasando factura. Esa doble curva izquierda-derecha por la que están pasando es un tramo duro. Ahí Nozal, que mira hacia atrás, ve que está sufriendo ya la gente en el grupo. 1.25 tan solo la diferencia para el corredor de Costa de Almería, Paco Lara. Piepoli también con alguna dificultad ahí en la parte trasera del grupo. Cunego también. Esto demuestra que ahí sí que hay mucha dureza. Al momento que se ha puesto la carretera con más pendiente, la gente ha empezado a hacer agua. David Blanco también se va hacia atrás. De momento aguanta en cabeza Alejandro Valverde. Yo creo que Marcos está haciendo ese último esfuerzo. Piepoli se abre también. Se abre Landis, creo yo. Está haciendo un último intento en un punto en el que se suaviza un poco la pendiente, pero Floyd Landis ya ha perdido muchas posiciones. Siempre ha estado justo detrás de los hombres del Liberty. Ya se abre y pierde contacto el vencedor de Aitana, Leonardo Piepoli. Así está Landis cediendo. Landis está cediendo, efectivamente. Quedan muchos kilómetros, 11 para el final y Landis está cediendo, ahí lo tienen, está David Blanco, también Miguel Ángel Martín Perdiguero, Garceli, que también sufre. Landis se está quedando muy lejos de la línea de meta. Yo creo que ha levantado el pie definitivamente y ha decidido que irá a su ritmo. Lo pasan por la izquierda Joaquín Rodríguez, por la derecha David Blanco y Cunego, que tiene muchos problemas. Es Perdi el hombre que está ahí con él. De García Quesada. Miguel Ángel Martín Perdiguero. Ahí está el jerseyero de la Vuelta Ciclista España, que enseguida va a perder los 9 segundos. Yo creo que Marcos ahí está haciendo ya el último esfuerzo. Está echando el resto, ¿eh? Dentro de poco yo creo que llegará ya Isidro Nozal. Cuando le veamos que se aparta, si tenemos ocasión de verlo, es que ahí Isidro Nozal meterá un puntito más, si cabe, en esa carrera vertiginosa que están metidos e involucrados los favoritos a esta Vuelta a España. Veíamos también a Manolo Beltrán, que aguantaba de momento. Queda un hombre pues de US Postal, que es Manolo Beltrán. El jienense que está, recuerden, a 59 segundos. Carlos. Sí. Si quieres hacemos un rápido repaso de estos 13 hombres. Marcos Serrano, Isidro Nozal, Roberto Heras, Luis Pérez, Paco Mancebo, Alejandro Valverde, Jorge Ferrío, el asturiano Santi Pérez, Manolo Beltrán, Gómez Marchante, Carlos Sastre, Pello Reitunandía y Stefano Garzelli. Aguanta pues un hombre de Baqué también, un hombre de Vini Caldirola en la parte trasera de ese grupo. Ahí está Landis, que intenta recuperarse ahora en este tramo un poco más cómodo de la subida. Ahí estaría en el filo de la navaja esos 9 segundos. Bueno, son situaciones de motos, realmente es menos, ¿no? Porque en cuanto entre en el grupo ya estará en tiempo. Ya iba a volver a meterse en el grupo efectivamente Floyd Landis. Van a pasar también la pancarta de los últimos 10 kilómetros. Se están acercando muy rápido a la cabeza de carrera, a Paco Lara. Poco más de un minuto ya tan solo para el corredor granadino del conjunto Costa de Almería, Paternina. Ahí vuelve Marcos Serrano. Vamos a ver cuánto aguanta ahí el gallego. Luis Pérez, que está siempre muy bien colocado. Paco Mancebo, Alejandro Valverde, Jorge Ferrío y Gómez Marchante. Le quedan otros 2 hombres. Qué buena vuelta está haciendo el Costa de Almería en esta Vuelta 2004. Ahí Perdi, que se abre también. Es que vuelve a empinarse la carretera, lo que va casi a impedir el contacto de otros que intentan entrar por detrás de Damiano Cunego, de Carlos García Quesada. Han aprovechado ese tramo llano de 10 kilómetros para la línea de meta, pero ahora todos los problemas para tener contacto. Ahora vienen ya 3 kilómetros exigentes al 7,8%, 2 de ellos al 9,3%, un cuarto kilómetro al 8,6%, después sí que va a suavizar un poco la pendiente al 6,4%. Ahí está Pello Reitunandía, junto a Landis, Garceli y Gómez Marchante. Ahí se nota, fíjate, hay un detalle, bueno, para los que montan en bicicleta, como el líder con el plato grande, como David Blanco, por ese esfuerzo que han tenido que hacer por entrar en ese grupito, mientras que otros, como Gómez Marchante, va con el plato pequeño. Eso demuestra que las piernas del corredor de Costa Almería son buenas de momento, ¿no? Que esté ahí ocupando una posición un poquito trasera, pero es que el grupo tampoco da mucho más de sí, ¿no? Enseguida o es cabeza o es el último, prácticamente en 2-3 metros. Tiene también una opción Santi Pérez Fonac, un equipo que lo ha intentado desde lejos, con Santos González, con Quique Gutiérrez, con Tyler Hamilton, con Óscar Sevilla incluso, en la jornada de hoy. Illas Balears Banesto, que ya no tiene representación aquí delante, y Alejandro Valverde, que sigue en una posición cabecera. Muy bien situado. Illas Balears tiene a Mancebo. Perdón, Mancebo, Paco Mancebo, sí. No tiene más compañeros. Ahí está la rueda, efectivamente, de Paco Mancebo y de Luis Pérez.
Alejandro Valverde. Es que fíjate que está pasando el día muy bien porque la etapa está siendo dura. ¿Qué van ahí? 12, ¿no? Juan Carlos. Pues sí, 12, 11. Bueno. Alejandro Valverde que ataca. Vaya sorpresa, esto sí que no lo podíamos esperar. Ahí ya reacciona evidentemente Isidro Nozal y el ataque que está siendo duro a cargo de Alejandro Valverde. Bueno, muy valiente, o sea, a mí me sorprende, ¿no? Porque todavía queda mucho para arriba y si vas bien es mejor tener engañados a tus rivales, ¿eh? Pues abre hueco de momento. Yo creo que en las charlas que hemos tenido con Vicente Velda, él era consciente de que su corredor iba bien, pero ahí evidentemente hay que guardar las cartas hasta el final. Pero efectivamente ha sido muy valiente ese cambio de ritmo. Landis vuelve a cortarse el jersey oro de la Vuelta Ciclista España. Sufre Ferrío, un hombre que hizo una gran etapa el otro día en Aitana, intenta recuperarse. Marcos Serrano, como es normal, ya se ha entregado y David Blanco con muchos problemas. Pero esto va a generar dudas quizá, ¿no, Pedro? Hombre, de una manera u otra, igual que Menchov eliminó a Baranowski para eliminar corredores de Liberty, y el ataque de Alejandro Valverde que vemos ahora repetido ha eliminado a Marcos Serrano. ¿Cómo que, le han mirado todos? Él iba al límite y ha hecho pues que Isidro Nozal se tenga que sacrificar para Roberto Heras y sea de una manera u otra un hombre importante como es Nozal, al que tenga que trabajar y sufrir un desgaste. Espectáculo en estado puro en esta edición 2004 de la Vuelta Ciclista España. Ahí está Garcelli, que también está sufriendo. Yo creo que Manolo Beltrán también empieza a cortarse en la cola del grupo. Lo mismo que Pello Arreitunandía y también Gómez Marchante, problemas para seguir el ritmo de los de cabeza, también ahí haciendo un poquito la goma Carlos Sastre. El arreón de Alejandro Valverde que ha servido para dejar en 6 los hombres de cabeza. Y Nozal que da continuidad, Santi Pérez que está aguantando bien. Ahí está Ferrío con el jersey oro de la Vuelta Ciclista España. Floyd Landis, recuerden que dan unos 8 kilómetros aproximadamente para el final, 15 segundos. La diferencia en ese cambio de ritmo que ha forzado a Alejandro Valverde, que en estos momentos sería líder de la carrera. Pero ver también a Alejandro Valverde es una bendición para esta vuelta que seguirá teniendo duelo. Ahí está Santi Pérez, Mancebo que cierra ahora ese grupo. Nozal ahí empeñado en el esfuerzo. Sí, Nozal está dando todo, ¿no? Es un hombre muy corpulento y por lo tanto no es muy explosivo. Es un hombre que va a ritmo como demostró en Aitana y poniendo ahí un puntito más de dureza provocado por la velocidad que de una manera u otra va a acabar con la aventura de Paco Lara, que pasa ahora por la pancarta de los últimos 8 kilómetros. Gran día también para Santi Pérez, el asturiano de Fona, que está aguantando con los mejores. Ahí cierra el grupo Paco Mancebo, que mira hacia atrás buscando alguna referencia, a ver si llega alguien más. En estos momentos Alejandro Valverde es líder virtual porque Floyd Landis ya ha perdido muchos segundos. También ha perdido contacto Stefano Garzelli y luchan por entrar 4 hombres. Gómez Marchante, Arreitunandía, Carlos Sastre, que está perdiendo fuelle, y Manolo Beltrán, que también tiene muchos problemas. Y 8 kilómetros para meta. Ahí delante tienen ya a Paco Lara, que va a ver cómo acaba su aventura. Una aventura valiente a cargo del corredor del conjunto Costa de Almería, que se queda ya pues sin hombres. Ahora pasa Floyd Landis. Ahí el GPS que nos indica 27 segundos el tiempo que pierde respecto a Valverde, respecto al grupo del hombre que en estos momentos sería el líder de la vuelta y que ha sorprendido con ese cambio de ritmo cuando quedaban unos 9 kilómetros para el final de la etapa. Sigue Nozal ahí marcando el ritmo en el grupo. Mancebo, el hombre que cierra. Ese gesto de sufrimiento siempre característico, girando la cabeza hacia la izquierda y quiere volver Gómez Marchante, como pueden ver también. Quiere meter otro hombre pues con opciones Costa de Almería. Pero fíjense en esta zona un poco más cómoda cómo está aumentando el ritmo Isidro Nozal. Ahí Isidro va todavía más cómodo. Las pendientes le hacen daño por ser un hombre pesado, pero el momento que suaviza un poquito tiene ese plus que los escaladores a veces no tienen. Pello Arreitunandía, que quiere llegar también con Gómez Marchante. Está cerquita también Carlos Sastre. Yo creo que va a llegar, sí, va a llegar Gómez Marchante. Lo que pasa es que ahí el esfuerzo puede pasar factura en esta rampa durísima que se ve que están afrontando ahora los corredores. Giro hacia la derecha ahora con Nozal, que aguanta en cabeza. Roberto Heras, Alejandro Valverde. Se abre un poquito ahí el corredor murciano, buscando ya la parte izquierda de la carretera todos los ciclistas. Luis Pérez, que está aguantando muy bien, 28 segundos la diferencia respecto a Floyd Landis, el líder de la Vuelta Ciclista España. El jersey oro hasta esta 12ª etapa de la Vuelta. Vamos a ver si cambia ya de equipo el jersey oro de la Vuelta. Ahí está Garzelli, que va perdiendo terreno también, el italiano.
Pero Garzelli viene de menos a más, ¿eh? Yo creo que Isidro ya ha hecho... O hay la manda a parar, no, está perdiendo posiciones. Ahí está perdiendo posiciones y ahí va Roberto Heras. Está cambiando el ritmo también Roberto Heras en la etapa. Atención que se está marchando un poquito el bejarano. Vamos a ver si reacciona alguien en el grupo. Yo creo que venía por la parte izquierda. Se está marchando, se está marchando. Ahí se le ve con unos pocos metros tirando Valverde o Mancebo. Ahí está efectivamente Roberto Heras, que ha abierto un poco de hueco. Va a cazar en la pancarta de los 7 kilómetros a Paco Lara. Vuelve a repetirse pues la acción de Aitana. Ha apretado esta vez durante menos terreno el corredor cántabro Isidro Nozal, pero ahí está cogiendo hueco ahora Roberto Heras. Neutraliza a Paco Lara, intenta marcharse en solitario en busca del liderato de la Vuelta Ciclista a España, en busca del triunfo en la etapa. También Roberto Heras, uno de los más grandes escaladores de la historia reciente del ciclismo, que va en busca de la victoria, de la tercera victoria en la Vuelta Ciclista a España. Juan Carlos, ¿cómo reacciona el grupo por detrás? Pues mira, Santi Pérez, el que se va acercando más, que está cogiendo unos metros de ventaja sobre Paco Mancebo y Alejandro Valverde. Las diferencias de momento mínimas, pero la goma que se está estirando, se está yendo Roberto Heras, aunque muy bien por detrás Santi Pérez, y Mancebo que se está llevando a su rueda Alejandro Valverde. Ahí está Nozal, después de esos 2 kilómetros, 3 kilómetros exigentes que ha hecho Luis Pérez, que tampoco quiere perder a un contacto definitivo respecto al grupo, al menos de Mancebo y de Alejandro Valverde. Ahí ha encontrado un buen colaborador, entre comillas, ¿no? Alejandro Valverde. Mancebo es un hombre que sabe llevar un ritmo muy bueno y está acercándose también poco a poco, como pueden ver, a Santi Pérez, que ha querido intentar estar en el nivel de uno de los más grandes, Roberto Heras. Es que no es que Mancebo sea un colaborador de Valverde, es que los dos son están muy interesados en recortar distancias sobre Roberto Heras si puede, ¿no? Hay simplemente a vez en cuando, como hacía ahora Mancebo, echar una ojeada a ver si una pequeña colaboración, algún relevo por parte de Valverde se puede producir y bueno, mantener siempre una comunión de intereses en esas opciones que mantienen todos por ganar esta vuelta. Sufriendo al límite, y como pueden ver el rostro de Alejandro Valverde, que ha sido muy valiente, ha hecho ese primer ataque, ese primer cambio de ritmo cuando estaba en cabeza un Marcos Serrano. Ahí esa mirada hacia atrás, 12 segundos la diferencia, 13 segundos, poquito a poco va creciendo entre Heras, Alejandro Valverde y Paco Mancebo, los hombres más fuertes de la clasificación general de la carrera, que aguantan ahí las primeras posiciones del grupo. Es verdad que el golpe que se llevó Alejandro Valverde antes de ayer influirá, pero también es verdad que recordemos en Aitana cómo supo llevar su ritmo e ir de menos a más Alejandro Valverde. Así es, lo que pasa que aquí yo la sensación que da Roberto Heras es de ir poderío. bien, de poderío, sí. Lo único que está muy lejos la meta, y lo importante para sus perseguidores es no verles que se pierda demasiado en esta carretera, porque bueno, lógicamente la Vuelta a España es un cúmulo de etapas y un día uno va un poco más fino que otro, y lo que tienes que tratar es del día malo, superarlo, minimizar las pérdidas para siempre mantener opciones, no entregar nunca la cuchara. Pero la verdad es que la sensación de Roberto, como de nuevo le tenemos aquí, es francamente buena. Que ha ganado 7 etapas en la Vuelta Ciclista a España, 2 veces la clasificación general, y que va en busca de igualar ese récord de Tony Rominger. 3 victorias en la clasificación general de la Vuelta, Juan Carlos. Van tan maduritos los perseguidores de Roberto Heras que en este tramo, que no es de una dificultad excesiva, les está costando muchísimo avanzar e incluso contactar con Santi Pérez, que es el que sigue más de cerca. Pero Santi, yo creo que ya ha Heras. visto que hay que esperar, intentar meterse ahí en el grupo de los hombres de la clasificación general para ver si puede haber alguna reacción, pero efectivamente yo creo que poco a poco va a ir imponiendo su calidad en la montaña Roberto Heras. Sí, no es un puerto, como decimos, esta cara o por la zona que están de grandes rampas, ¿no? Es una continuación en la pendiente, donde, bueno, pues un escalador siempre se va a ir un poquito más suelto, ¿no?, que otros, pero que a lo mejor no es para hacer tanto hueco como está haciendo, y si lo está realizando es debido a la dureza de la etapa, al ritmo que ha ido marcando su equipo en todo momento, y a los 3 puertos durísimos que han tenido o van a tener que superar una vez que concluya la etapa. Y Manolo Saiz, que va remontando posiciones, que en breve adelantará a este trío perseguidor de Roberto Heras para acompañar a su líder en esta contrarreloj de poco más de 5 kilómetros para el bejarano. Tiene que recuperar 38 segundos en la clasificación general respecto a Alejandro Valverde, y 18 que ya lo habría hecho respecto a Paco Mancebo, el campeón de España del conjunto Illes Balears. Vuelve a dominar la carrera en su terreno Roberto Heras.
En Aitana no pudo conseguir el triunfo de etapa porque se metió ahí Leonardo Piepoli, pero van pasando los días y los fondistas se imponen. 26 segundos el hueco ahora entre Heras, Valverde y Mancebo. Y Santi Pérez, Juan Carlos. Y Valverde, que se ha llevado un pequeño susto porque uno de esos palos que aguantan las vallas publicitarias casi se le engancha en el maillot y ha estado no a punto de tirarlo, pero vaya, un susto sí le ha dado. Ya hemos visto que hacía ese gesto, ¿no? Esquivando lo que estás comentando. Qué ritmo, cómo está manteniendo muy bien la cadencia el corredor de Liberty. La verdad es que sin duda se merecen esta etapa que probablemente van a acabar bien, ¿no? Porque han asumido en todo momento la responsabilidad de la carrera. Y Santi Pérez, cuidado ahí, Valverde se abre, Valverde se abre. Es que le iba torturando mucho Mancebo. Valverde se abre también, mira hacia atrás, busca referencias, le iba torturando, ha estado a punto de tumbar a Santi Pérez, que coge rueda ahí respecto a Mancebo. Ha hecho una de esas paradas típicas, ahora tratar de mantener la distancia y luego tratar de a ver si recupera un poquito tono muscular y vuelve a poder entrar, pero eso... hay que aplaudirle de todas maneras. Ahí ya en estos momentos sería líder de la carrera Roberto Heras, pero insisto, hay que aplaudir a este hombre que después de la durísima caída camino de Caravaca se está defendiendo mucho mejor, incluso yo creo que de lo esperado. Observen ahí qué bien está manteniendo el ritmo Roberto Heras. Va en busca de su octavo triunfo de etapa en la vuelta y él sabe que tiene que aprovechar todo el terreno para llegar más tranquilo, lo más tranquilo posible a esa última contrarreloj en Madrid. Pero queda mucha montaña en esta Vuelta Ciclista a España. No se acaba aquí la montaña en Calar Alto. Y seguro que Roberto Heras sabe también que ha cedido Valverde de Mancebo. Esto le da siempre un plus, ¿no? A un corredor cuando va en esta situación de carrera, de esfuerzo, de ambición, ¿no? Porque realmente Roberto Heras ha atacado para mí muy pronto, pero lógicamente hay que hacer apuestas arriesgadas y eso Liberty Seguros hoy sí que la están haciendo, ¿no? Y de momento con muy buen resultado. Roberto Heras, que ha sido 16 días jersey oro de la Vuelta Ciclista a España. Mira, los mismos que tú. Entonces era maillot amarillo. Los mismos días que fue Nozal líder de la Vuelta Ciclista a España Carlos. el año pasado. Ahí vamos a ver el paso bajo la pancarta de los últimos 5 kilómetros. Mancebo que se defiende ahí, 35 segundos del tiempo que pierden, Juan Carlos. Otra rampa dura para Alejandro Valverde, que ya mira más para detrás que para adelante. Está marcándose su ritmo y viendo la ventaja que tiene sobre un cuarteto perseguidor que ahora he perdido de vista en esta curva, pero que forman Isidro Nozal, que forman Luis Pérez, Gómez Marchante y Paco Lara, que acaba de perder contacto. Ahí pasaba 44 segundos los últimos 5 kilómetros. Roberto Heras creciéndose en la ascensión, 36 segundos, 8 más sobre Alejandro Valverde, disfrutando después del gran trabajo de sus compañeros, sin duda, en busca de la victoria de etapa. Y aquí como Alejandro ha hecho lo mismo, se ha hecho una paradita de estas, ha echado un trago de agua, quitarle un poquito tensión a su cuerpo y luego, bueno, pues seguir marcando ritmo y sobre todo tratando ahora de no perder de vista o que no se distancie demasiado Mancebo, que es un buen corredor que le ayude a marcar sobre todo su pérdida de tiempo, disminuir su pérdida de tiempo en la línea de meta. 15 segundos los que le saca ahora mismo Mancebo y Santi Pérez a Alejandro Valverde. Ahí está Saiz, ya que ha llegado Manolo Saiz a la altura de Roberto Heras. Liberty que puede conseguir su primer triunfo de etapa en la vuelta. Primer triunfo para el sponsor también en una vuelta grande. Enorme también Isidro Nozal, que después de reventarse trabajando para Roberto Heras, de coger un poco de aire, está viniendo por detrás de menos a más también. Bueno, lógicamente Isidro está luchando también por una buena clasificación general y una vez que ha realizado su trabajo, lo habitual es desentenderse, ¿no? Guardar fuerzas para el día de mañana. Isidro Nozal no tiene por qué hacer esa actitud porque es un hombre que puede ser llave también en futuras etapas de esta Vuelta a España y una vez realizado su trabajo, marcarse un ritmo y llegar cuanto antes. Busca referencias con la mirada también Paco Mancebo. Poco más de 4 kilómetros para el final de la etapa. Ha pasado ya esa pancarta Roberto Heras. Vamos a ver con cuánto tiempo perdido pasa por ahí Paco Mancebo. Que bien está aguantando también Santi Pérez. Ahí tiene la pancarta ya, como pueden ver, Paco Mancebo. Más de 40 segundos ya para el corredor bejarano, 42 segundos la diferencia favorable
a Roberto Heras. Vamos a ver también con cuánto tiempo pasa. Alrededor del minuto va a estar ahí la diferencia. El tiempo que pierde Alejandro Valverde a 4 kilómetros para el final de la etapa. Van a ser finalmente 59 segundos. 4 kilómetros para el final. Se ha quedado ahí solo Alejandro Valverde. Busca con la mirada también encontrar la referencia de Paco Mancebo. Y por detrás también parece que se están abriendo huecos respecto al corredor murciano. Sigue este hombre en su cabalgada, rematando pues un trabajo espectacular de los hombres del Liberty en la jornada de hoy. Y Alejandro Valverde, que ha recibido el ánimo de John del Río, un hombre del Paternina Costa de Almería, de los que ha abandonado en la etapa de hoy. Hombre que se ha bajado efectivamente en la carrera. 42 segundos respecto a Mancebo, 17 más respecto a Valverde. Ahí se ve, Roberto ¿no? Heras inspirado en la montaña, es imparable. Es imparable ahí poquito a poco, 4 segundos más, 5 segundos más de ventaja en cada kilómetro, lo cual, bueno, pues le puede permitir, bueno, gozar a lo mejor la línea de meta con un minuto de ventaja sobre Mancebo, que puede ser el segundo en la clasificación general, o tal vez Valverde. Ahí Si con el Valverde apoyo aguanta, ¿no? El tipo ahí. Con el apoyo de su director, buscando ya la pancarta de los últimos 3 kilómetros. Alejandro Valverde, que se ha puesto de pie sobre la bicicleta, yo creo que dispuesto a hacer el último gran esfuerzo por perder el menor tiempo posible. Ahí con piñones bajos, también moviéndose Paco Mancebo. Valverde, que ha sido muy valiente en ese cambio de ritmo que ha realizado, pero Heras tiene muchísima confianza en este terreno. Sigue subiendo la diferencia, 51 segundos ya respecto a Mancebo, casi 1:10 ya entre este hombre que va en la parte superior izquierda, Roberto Heras, con esa agilidad característica de los grandes escaladores, y Valverde, que lucha por minimizar el tiempo perdido aquí en Calar Alto, a más de 2000 metros de altitud. Y por evitar que se le echen encima Nozal, Marchante, Luis Pérez y el hombre escapado durante toda la jornada, Paco Lara. Se aguanta ahí pues a una buena posición en la carrera. Ahí paso por la pancarta de los últimos 3 kilómetros. Tiene ya en el bolsillo su 8ª victoria de etapa en la Vuelta Ciclista España, y acercándose poquito a poco a la victoria en la Vuelta Ciclista España. Hoy se va a colocar ya como líder de la carrera este hombre que ya exprimió muy bien esa llegada de montaña, esa primera llegada en alto en el Alto de Aitana. Ahí se le atragantó el último kilómetro, yo creo, porque el trabajo de Nozal fue maravilloso, pero claro, luego hacía falta rematar, y yo creo que el ritmo también lo acusa a todo el mundo. Ahí le faltó un poquito de punch a Roberto Heras, en cambio eso le está sobrando hoy, porque está metiendo, como ven, cada vez más tiempo a sus perseguidores. 42 segundos respecto a Mancebo, era a 4 kilómetros de meta. Están ahí, todavía no han pasado la de 3. Prácticamente se van a ir 10 segundos más arriba todavía la ventaja de Roberto Heras. Va a pasar ahí Paco Mancebo con 54 segundos. Sigue pues la progresión de Roberto Heras, que ha cogido ahí su ritmo. Un ritmo difícilmente soportable para el resto de corredores en estas durísimas etapas que estamos viendo también hoy aquí en la Vuelta Ciclista España. Y ahí vamos a ver el paso de Alejandro Valverde, que está llegando también al kilómetro, a la pancarta de los últimos 3 kilómetros. Ahí gira hacia la izquierda, pasa con 1:18. Juan Carlos. Y no para de mirar para atrás, porque esos 4 hombres que he mencionado se le están acercando cada vez más, tirados constantemente por Isidro Nozal. Ahí están ya en el cruce. Esa es la parte final de la subida que han visto también los corredores en el paso anterior aquí en Calar Alto. Bueno, pues Valverde sigue perdiendo un poquito, siempre bueno, un poquito más sobre Heras, pero también un poquito sobre Mancebo en esa lucha agónica por parte de todos. Uno porque va a ganar la etapa y se va a poner de maillot toro. Mancebo porque no quiere perder sus opciones, ni tampoco Alejandro Valverde. Saben que es el momento donde muchas veces se ganan las grandes vueltas. Ahí hay que sufrir, hay que aguantar un poco el tirón, aunque ahí Valverde se ve continuamente mirando hacia atrás. Ve y casi siente la presencia de, como comenta Juan Carlos, la presencia de Isidro Nozal y Gómez Marchante. Manolo acercándose lógicamente a apoyar a su corredor, a darle referencias, diciéndole que se va a colocar como líder de la clasificación general de la Vuelta Ciclista España cuando finalice la etapa.
Y ahora sí que la carrera va a tener un patrón ya absolutamente claro en este equipo, en Liberty Seguros. 2 kilómetros para el final. No, pues aquí ha recortado un poco Mancebo, ¿eh? Bueno, se va a quedar estable. Eran 54 los segundos, 56 ahora. Bueno, 2 segundos más a favor de Roberto Heras. Buena etapa para Santi Pérez también, pero que no va a poder luchar por el triunfo. Ha intentado estar ahí con Roberto, pero eso está al alcance de poca gente. Roberto Heras, al que solo le falta ya brillar para ganar, porque lo ha hecho desde otros puntos de vista en el Tour de Francia. Ahí está Valverde, que va a pasar ahí la pancarta. Yo creo que está ya en crisis Valverde ahí. Está llegando efectivamente Nozal. Pero en cambio ha pasado al mismo tiempo que Roberto Heras. O sea, este último kilómetro lo ha hecho al mismo tiempo que Roberto Heras. Simplemente que hay otros que parece que van un poquito más rápido, como es Isidro Nozal. Juan Carlos. Y como al pasar por aquí antes el tiempo era bastante peor, pues suerte que se ha tranquilizado, que no llueve ni amenaza, aunque el cielo está oscuro. Y Isidro Nozal con Luis Pérez y Gómez Marchante, que ya neutralizan y sobrepasan a Alejandro Valverde, que intenta mantener la rueda del cántabro. Ahí estamos viendo de nuevo a Roberto buscando ese octavo triunfo de etapa en la Vuelta Ciclista España. Se va a colocar como jersey oro. Y ahora me venía a la cabeza aquella famosa etapa del año 2000 con Virenque en el Tour, ¿no? Como decíamos, la única carrera en la que le falta brillar desde el punto de vista de los triunfos, ¿no? Porque ha brillado también haciendo un gran trabajo para Lance Armstrong durante muchísimos años. Pero aquel día, esa caída en la última curva le impidió tener triunfos en las 3 grandes vueltas por etapas a este corredor. Es quinto en la general a 47 segundos. Se va a colocar líder de la Vuelta. Ahí está haciendo ese esfuerzo máximo agónico. Ya Roberto sabe que está arriba, es lo más duro que queda ya en este puerto. Ahí Santi Pérez, que parece que está colaborando un poquito. Ojo con Mancebo, que también está. Sí, le viene a ver el tío del mazo, Ahí está sufriendo Paco Mancebo. Ahí tenemos a Alejandro Valverde, que no quiere perder la rueda de Nozal. Se ha pegado ahí al cántabro. La está aguantando. Los que pierden ruedas son Luis Pérez y Gómez Marchante, que quiere volver para adelante. Fíjense ahí también cómo se retuerce Roberto, un escalador puro que sufre también en este kilómetro final. Que si quieres ganar hay que sufrir, da igual que tengas actitudes. Qué pena lo de Mancebo. Qué pena Mancebo, que está ahí en crisis. Sabe que tiene que sufrir, le queda muy poquito para el final, pero se le está escapando ahí Santi Pérez. Intenta levantarse, que recupera ritmo. 300 metros durísimos, como están comprobando con ese esfuerzo que marca más que otros corredores Mancebo en esta zona. Santi Pérez, el asturiano, que se está recuperando, un corredor con muchísima proyección después de 2 años con problemas físicos. Está rematando una grandísima actuación en el día de hoy. Último kilómetro. Yo creo que ha cargado incluso el plato. Cambia el ritmo de nuevo para sprintar en este kilómetro final Roberto Heras. Cualquier segundo es bueno, hay que lucharlo, y ahí está metido en esa lucha ahora mismo Roberto Heras. Tiene la experiencia del año pasado con Isidro Nozal y sabe que hoy, cuanto más lejos tengas tus adversarios, mucho mejor. Un hombre que consiguió su primera victoria en el Morredero y que va a conseguir la octava aquí en Calar Alto. Golpe a la Vuelta. Roberto se va a colocar como jersey oro, como líder de la carrera. Ahí están viendo también cómo sufren en la parte izquierda Nozal y Valverde en ese tramo durísimo. Va a entrar en la pancarta del último kilómetro también Santi Pérez. El segundo en el orden de la etapa. Pero recuerden que Mancebo viene un poquito más atrás y luego ya Nozal y Valverde. Durísimo el tramo que están acabando Isidro Nozal y Alejandro Valverde. Y aquí ven a Roberto Heras ya lo más fácil de esta ascensión. La meta prácticamente es en bajada. Ahí, para lanzarle hacia el mayor toro, hacia el liderazgo de esta Vuelta a España. Ahí va a pasar la pancarta del puerto. Los 200 metros finales son en bajada. Vaya día de gloria para Liberty, que ha asumido la responsabilidad de la carrera. Olvidado ya ese disgusto para ellos en la crono por equipos en León, y va a recuperar todo el tiempo que había perdido ya hasta ahora Roberto Heras. Ahí está ya en la bajada, buscando la línea de meta. No va a llegar ni a las 4 horas y 20 minutos de etapa el tiempo para este corredor. 50 metros tan solo para el hombre que va a conseguir la octava victoria de etapa aquí en la Vuelta. Vamos a ver a partir de ahora, para ir elaborando también la clasificación general.
En cuanto pasen 18 segundos sobre Mancebo, que ya está, vamos. Va a ser jersey oro de la Vuelta Ciclista España. Buena etapa también para Fonac, buena etapa para Santi Pérez. Sí que ha ido a más al final, ¿eh? Ha hecho una carrera más tapado, ¿no? Lógicamente había otros hombres importantes como Mancebo, Roberto Heras, Valverde, le ha estado ahí un poco supeditado, que le ha permitido tener ahí un poquito más de punch. Y Mancebo que se ha hundido en la parte final, no aparece aún aquí en la recta de meta. Fíjate, simplemente 34 segundos se lleva un... Ahí está Mancebo ya entrando en la bajada. Le queda poquito también para llegar ahí a Valverde, que va a llegar junto con Nozal. Vamos a ver el tiempo de Mancebo, que es hombre importante también de cara a la clasificación general de esta Vuelta Ciclista España. Se exprime en estos últimos 50 metros el campeón de España. Cruza 53 segundos Mancebo. Pues ese último esfuerzo lo ha recortado, porque a falta de 2 kilómetros eran 56 segundos. Y ahí ha aguantado, sobre todo el que mejor lo ha hecho ha sido Santi Pérez, ¿no? Pero sobre todo Mancebo, después de ese momento de crisis, ha aguantado su retardo respecto a Heras. Y Valverde, que sigue intentando minimizar al máximo la diferencia en la clasificación general respecto a Roberto Heras. Se ha defendido bien el murciano con valentía, incluso con un ataque. Y aquí va a cruzar la línea de meta, vamos a ver, con 1 minuto y 27 segundos de pérdida. 1:27 el tiempo perdido. Ahí va a llegar Marchante, gran etapa también para el corredor del Costa de Almería, este corredor de primer año. Entran a 1:37 él y Luis Pérez. Bueno, pues vamos a ver. Ahí llega Pello Reitunandía, buena etapa también para el vasco del conjunto Café Baqué. Pero delante viene este corredor, Stefano Garzelli, que también ha hecho una grandísima ascensión. Fue de los corredores que reconocía al inicio de esta Vuelta a España, que venía a disputarlo, y esto es muestra de ello, aunque tenga un retraso de 2 minutos, pero ha estado entre los 10 primeros de la etapa. La diferencia que ha logrado hoy Roberto era importantísima. Recuerden, todavía no ha llegado ni Malo Beltrán ni el líder Floyd Landis.